Bienvenidos a este programa de análisis y debate de frente. Como siempre es un gusto poderle saludar. Usted ya me conoce, soy Magda Bastida y saludo con mucho gusto a Adán Olvera, que ya está listo para poder debatir. Querido Adán, ¿cómo estás? Hola Magda, pues listo aquí para el debate y para los temas. Recordemos rápidamente la dinámica de este programa. Tenemos 3 minutos únicamente para fijar una postura ante cada uno de los temas que voy a enumerar a continuación. Hablaremos de 2 columnas publicadas a lo largo de la semana. Tocaremos el asunto de Irma Heréndira Sandoval. ¿Por qué fue separada del cargo? ¿Qué es lo que se dice? ¿Cuáles fueron sus pecados? En un cuarto punto hablaremos de este México rojo. Desafortunadamente la violencia se ha exacerbado, principalmente en Tamaulipas y en Guanajuato. Mayo es el mes más violento del año hasta este momento. Finalmente hablaremos acerca de este encono. El presidente López Obrador ha insistido en fustigar a la clase media. ¿Cuál es la intención detrás de este acoso en contra de esa clase social? Así es como comenzamos este programa, si te parece. Adán, empezamos hablando acerca de la vacunación postelectoral. Otra mentira de Andrés Manuel López Obrador es el título de la columna escrita por Carlos Loret de Mola, publicada en El Universal, en el que habla de que tenemos un presidente adicto a mentir. Le han cuantificado al menos 40,000 mentiras en 3 años, pero el tema de fondo es que 2 semanas antes de la elección la vacunación iba a un buen ritmo, a un paso acelerado y de pronto algo pasó. Ese nivel de vacunación ha disminuido en los últimos días, en las últimas semanas. Por supuesto, ya no es 6 de junio. ¿Qué nos dices al respecto? Pues sí, disminuyó el ritmo de vacunación y el asunto aquí es que se supone que hay las vacunas suficientes porque han llegado, se anuncian que llegan cargamentos, se anuncian que llegan del extranjero, se anuncia que se están envasando aquí y ahora se anuncia que vamos a donar vacunas cuando no se ha terminado ni siquiera el registro de los treintones, los cuarentones siguen apenas vacunándose en varias regiones del país y bueno, vamos todavía de 50 a 59 años, aún no concluye la vacunación en diversos estados de la República. ¿Qué está pasando con el ritmo de la vacunación? Pues sospechosamente para algunos, evidentemente como lo menciona Carlos Loret de Mola, pues fue una vacunación preelectoral y ahorita ya no hay elecciones, ya no está la competencia y se ha bajado el ritmo. ¿Será esto o será las brigadas Correcaminos que ya se cansaron, ya no hay personal de brigada Correcaminos para ayudar en esta vacunación? No lo sabemos, pero las sospechas pues pueden ser fundadas. Las casualidades también, ¿sabes qué? Pueden llevarnos a un lado. Tengo mis reservas en este tema, Adán, porque, a ver, al final del día, sí, por supuesto, que se haya usado electoralmente el tema de la vacunación, eso es más que claro y en diferentes momentos lo llegamos a discutir. El asunto aquí es que me parece que ni al presidente ni a nadie le conviene que siga creciendo la cifra de muertos por COVID en el país, ¿no? Hasta este momento llevamos 231,847 muertes por coronavirus registradas oficialmente, más ese número que se puede multiplicar, más todos aquellos que ya sabemos que de pronto pues no fueron registrados con esa causa de muerte y que sin embargo en gran medida están relacionadas con el COVID-19. ¿No me parece que verdaderamente sea la intención el hecho de que vaya lenta la vacunación? A mí me parece que muy probablemente es una falta de eficiencia al momento del despliegue, de que la estrategia no le está dando los suficientes resultados por la terquedad de no sumar al sector privado, por la terquedad de no permitir que también en las entidades puedan tener su propia estrategia de vacunación para poder acelerar el proceso. Pues bueno, yo he hablado con gente que vive en la capital del país y bueno, hasta presumen la eficacia, que no hay gente, que no hacen filas, que todo está muy bien. Yo no sé si sea solamente en la capital del país, he escuchado de entidades como Michoacán, como otros lugares donde va muy lenta, donde se supone que se llevaba un ritmo de vacunación importante y ya no está sucediendo. Ya no está sucediendo este ritmo como que ha quedado atrás y pues coincide con que pasó la competencia electoral. Eso puede llevar a muchas sospechas y de hecho lo está llevando a muchas sospechas de la gente, como lo dice en su columna Carlos Loret de Mola, que hay vacunas, pero que se está mintiendo al respecto. Los Estados Unidos están ya en otra situación, ellos ya sin cubreboca, las reuniones, y aquí no tenemos todavía para cuando vienen los rebrotes además.
Insisto, me parece que en ese sentido puede ser más un asunto de eficiencia y como tal de falla en la estrategia y no precisamente porque ahí se esté buscando el hecho de que como ya no son las elecciones, pues entonces vámonos a llevarnos la más tranquila, no cuando se trata de vidas humanas, o por lo menos quiero pensar que así es, Adán. Vámonos con la siguiente columna. Slim en Palacio. ¿Hará que el ingeniero pague este cuestionamiento que hace en su título y a lo largo de la columna Salvador García Soto, una columna por supuesto también publicada en el Universal, y bueno, pues habla que el hombre más rico del país y empresario modelo para el gobierno federal está interesado en encontrar una solución, una salida negociada y pactada a esta crisis? ¿Cómo no, Adán, si Grupo Carso perdió cerca de 3,141 millones de pesos tras la publicación del peritaje preliminar de las causas que pudieron provocar el derrumbe de la línea 12 del metro? Sí, mira, dice Salvador García Soto que el ingeniero Slim siempre está del lado del gobierno, siempre está del lado de los hombres del poder. ¿Por qué? Porque no le gusta confrontarse y que seguramente, pues, una de sus empresas tendrá que correr con todos los gastos de esta rehabilitación y de este incidente o este derrumbe y cargar además con este desprestigio. Dicen que Salvador García Soto que el ingeniero lo hará con tal de no contrapuntear al poder, pero me suena a mí también extraño, y te voy a decir por qué. Porque se está haciendo una consulta, o se está anunciando una consulta para juzgar a expresidentes que porque entregaron los bienes del Estado, pues el ingeniero Slim recibió ahí una privatización. O sea, es muy raro, ya no se entiende la mezcla de tantos temas. El mismo presidente los pone ahí sin que nadie los ponga, ¿eh? Esto que yo estoy diciendo no lo estoy poniendo yo, salió en una mañanera donde el expresidente Salinas entregó y saqueó los bienes del Estado, según dice él, a sus amigos. Vaya, me suena interesante la reunión del ingeniero Slim ahí en el Palacio Nacional, en una presidencia donde se habla de no mentir, no robar, no traicionar, y no sabemos de qué trató la reunión, y yo creo que no vamos a saber de qué trató la reunión. Ya lo dijo la jefa de gobierno al salir de ahí. No hay palabras. Ya tenemos algunos detalles al respecto, ¿no? Y es que finalmente hasta antes de las 7 de la mañana de este día, lo único que sabíamos es que Carlos Slim había llegado directamente a Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum, se habían reunido con el presidente y todo lo demás eran meras especulaciones y meras suposiciones. Esta mañana ya el presidente pues habló acerca de esta situación y dijo que había voluntad de Carlos Slim de participar en la rehabilitación de la línea 12. Aquí hay varias cuestiones, hay varios asuntos que valdría la pena analizar y que sin duda no nos va a alcanzar el tiempo para poderlo hacer, pero de acuerdo a lo que mencionaban los ingenieros que realizaron este peritaje y posteriormente el análisis que hacía el Colegio de Ingenieros, pues bueno, se puede llegar a la rehabilitación de la línea en sí misma o se tenga que volver a construir realmente con las condiciones que estaban planteadas desde un inicio y que fuera subterráneo. Eso seguramente costaría muchísimo dinero al erario público y me parece que para el presidente es más fácil que le cueste a la empresa, tanto económicamente como políticamente hablando, el costo de la tragedia en sí mismo, a que le cueste a sus dos gallos para las próximas elecciones. Pero entonces ahí este hombre de negocios va a soltar todo, va a volver a pagar, pagará, no volverá a pagar, pagará esta situación. ¿Se quedará con el costo político, empresarial, económico? ¿Sabes qué? Lo dice el propio Salvador García Soto. O sea, hay una parte en donde él menciona que es un acuerdo, una especie de arreglo en el que se evite un desgaste no solo político para el gobierno y para los funcionarios del presidente, sino también financiero y de imagen para Grupo Carso y para las empresas de la familia Slim. Pues yo creo que el daño en la imagen ya está hecho. La caída de este tramo de la línea 12, yo creo que eso no lo quita nada, ni volviéndola a construir, ¿eh? No, bueno, a ver, es que esa es la otra cara de la moneda, ¿no? Podríamos hablar del costo financiero, podríamos hablar del costo político, pero aquí lo más trágico de todo es en dónde queda la sed de justicia de las víctimas, ¿no?
¿Quién va a pagar realmente por todos estos daños, por todas esas Claro. familias que se quedaron sin sus seres queridos? Me parece que ahí es en donde está el meollo del asunto y en eso tienes toda la razón, Adán. Vámonos con el siguiente tema, los pecados de Irma Heréndira. Irma Heréndira Sandoval se despidió de la Secretaría de la Función Pública y en su lugar entra Roberto Salcedo Aquino para poder continuar con el lema del presidente López Obrador en el combate a la corrupción. Pero, ¿por qué fue separada del cargo? Porque hay muchas hipótesis al respecto. Sí, y mira, la política, dicen que son diferentes, pero yo los veo iguales. La salida política ahí, en el salón, en un video, ambos funcionarios, la saliente, el entrante, el presidente, más frío que un témpano de hielo, más frío, la explicación, usted sabe quién soy, a dónde voy, de dónde vengo, pero yo creo que los pecados, como dices tú, de Irma Sandoval, pues son los excesos de su familia, de su hermano, los excesos de su esposo, que es un tuitero, de ahí no pasa, creo, pero también está los asuntos de Manuel Bartlett, que yo creo que golpeó a esta administración federal, está el asunto también de el señor Seade y los vuelos a Hong Kong, que en primera clase y que no se investigó y que no se dijo nada. Son varios los pecados que podemos hablar en el combate a la corrupción, porque no hay un combate real a la corrupción, es a contentillo. Y se habla mucho de la operación política para bloquear a Félix Salgado Macedonio. A mí me daría miedo pensar que Félix Salgado Macedonio es tan importante para el presidente que hasta por eso corrió a una secretaria de Estado, a una luchadora social, a una activista. ¿No crees que no es en sí misma la defensa que pudiera tener el presidente hacia Félix Salgado Macedonio, sino que los actos, la forma en la que se comportó tanto John Ackerman como Irma Heréndira Sandoval responden más a eso que pues muchas personas afines al presidente llamarían una traición a su proyecto político? O sea, porque a ver, independientemente de que ella estuviera apoyando al hermano y todo, estaba en contra de lo que mandataba el presidente. Y si algo ha pedido el presidente es lealtad absoluta. A ciegas. Pero bueno, también me queda claro que en el combate a la corrupción, pues no se hizo mucho, no se hizo nada. No se hizo nada. No se hizo nada, perdón, pero mira, en la rifa del no avión, ni siquiera se ha entregado el premio a la escuela que supuestamente ganó. Ya se está anunciando una nueva rifa. Eso no es corrupción. O sea, no defender a los ganadores de un premio de lotenal, pues también es corrupción. Yo no veía a esta señora actuar en nada absolutamente de la corrupción. Estaba más entretenida en otras cosas, no sé cuáles, Pero es que dime realmente qué se ha hecho para el combate a la corrupción. Más allá de los casos mediáticos, Adán, podríamos basarnos en los datos duros, ¿no? Para que dejemos el tema de la politiquería, si te parece. En ese sentido, mira, sí, podríamos hablar, de acuerdo al índice de capacidad para combatir la corrupción, México, este índice que mide 15 naciones en Latinoamérica, México disminuyó su eficiencia en esta tabla de 15 países. Quedó en el lugar número 11, tan solo por arriba de Guatemala, Bolivia y Venezuela. Eso para que tengamos una idea. Ahora, si nos vamos a algo más regional, el INEGI en sí mismo dice que entre 2017 y 2019 las víctimas por actos de corrupción al realizar trámites, no estamos generalizando, creció 7.5%. Esa corrupción que te duele, Adán, a ti, a mí, a cualquier ciudadano, porque no sabes el trabajo que te cuesta poder hacer funcionar una empresa, poder llegar y solicitar los permisos para echarla a andar y que no te pidan una mordida, ¿no? Esa corrupción que duele al ciudadano, ¿en dónde se está castigando? Yo empiezo a escuchar corrupción en Profeco, en este asunto de las gasolinerías. Empiezo a escuchar versiones y cada vez más de empresarios gasolineros que dicen que Profeco no está haciendo un trabajo honesto, pero tampoco veo ni pruebas ni que se actúe, Fíjate que ya para poder cerrar este comentario, aquí es importante voltear a ver las columnas escritas por los afines al presidente. Mencionaba Hernán Gómez que evidentemente el presidente quiso mandar una señal clara hacia adentro del propio gobierno y a la 4T. Aquí no se perdona la deslealtad para los traidores, la puerta está muy ancha. Esto con respecto al caso de Irma Heréndira Sandoval. Vámonos al siguiente tema, algo sumamente preocupante. México
rojo. Se exacerba la violencia en Tamaulipas, en Guanajuato. Mayo fue el mes más violento en lo que va de este año. ¿En dónde empieza la violencia en nuestro país? ¿En dónde acaba? ¿Y cuál es el papel que está jugando el Estado frente al crimen organizado, Adán? Pues el papel que está jugando el Estado es que esta política o este anuncio, más que nada este anuncio, esta ocurrencia de campaña de abrazos, no balazos, y que parece que así ha continuado, de no enfrentarse, de no combatirlos, porque es mejor que hablen sus mamás con ellos. Esta narrativa, estas ocurrencias, creo que sí se están poniendo en práctica y lo que vemos es un territorio en disputa y que un solo cártel está haciendo de las suyas. Lo que pasó recientemente en Tamaulipas, yo creo que es ahora sí un asunto que debería de hacer a toda una clase política reflexionar. La muerte de personas inocentes, perdón, pero antes se decía, bueno, se matan entre ellos andan metidos en problemas, como si esas vidas no importaran, pero lo normalizamos tanto que así era, lamentablemente bueno, a eso hemos llegado. Lo normalizamos tanto que de pronto se publicó en Reforma cuántas masacres se llevaban hasta ese momento y el presidente las exhibió en la pantalla, en la conferencia mañanera y burlándose dijo que ahí estaba la portada de las masacres, como si verdaderamente se estuviera exagerando una cabeza. Pero esto también fue una masacre, Adán. Pero es que esto ya es demencial, ya no pasa nada si se denuncia, ya no pasa nada si se critica, ya no pasa nada si se publica, ya no pasa nada si se investiga, ya es el único discurso que aquí importa, o lo único que en este país importa, es lo que sucede entre 7 y 9:30, 10 de la mañana. Es lo único que importa, así se mueve el país. Lo demás no importa, lo que digan los demás no importa, lo que escriban los demás no importa. Importa nada más lo que se dice entre 7, 9:30, 10, incluyendo el montaje con los paleros y los payasos que acuden ahí a promover incluso Disneylandias prehispánicas o parques fuera de lugar. Adán, pero hablando concretamente y regresando al meollo del asunto, al tema del México rojo, ¿no te parece que también los gobernadores y los presidentes municipales tienen su responsabilidad? Porque, a ver, no toda la estrategia de seguridad está enfocada en el gobierno federal, también hay responsabilidades locales. Claro, y está el caso Michoacán. Hoy Michoacán, el gobernador de Michoacán que ya se va, bueno, diciendo que viene un gobierno del narco en Michoacán, pero pues sus resultados no lo avalan, no avalan a este gobernador de Michoacán, no avalan los resultados al gobernador de Morelos, no avalan los resultados al gobernador de Tamaulipas. Es una tragedia por donde le veas, por donde le busques. Y bueno, y nuestros vecinos del norte, pues ya avisándole a sus ciudadanos que no vengan para acá, que no se gasten sus dólares acá. Lo más preocupante es esa advertencia que llegan a hacer algunos especialistas, en donde se mencionaba que después de este proceso electoral la violencia se podría recrudecer en algunos lugares en donde finalmente hubiera un cambio de poder, porque seguramente también habría un reacomodo del crimen organizado. Para cerrar este comentario, sí, pues justamente en los primeros 30 meses de la administración de López Obrador se han incrementado los homicidios respecto a los mismos periodos también de los presidentes anteriores como Fox Calderón y Enrique Peña Nieto. Un dato nada más para tenerlo ahí en consideración. Hablemos de este encono. Los resultados electorales han colocado en la diana del presidente un amplio estrato social. El 40% del país que ha comenzado a darle la espalda. ¿Cálculo o simple manifestación de enojo? Citaban en El País. El presidente insiste en fustigar a la clase media y advierte pues que va a crear una nueva, más humana y solidaria, resistente a estos ataques de carácter político por parte de la oposición. ¿Qué me dices? Mira, lo que te puedo decir es que también lo veo totalmente fuera de una realidad, pero lo veo como una estrategia muy peligrosa que ya se ha visto en otros países. Esta división de ricos y pobres, y donde además el pobre es el único digno. Pero mira, no hay que quejarnos. Pero la clase media no son ricos. No, pero es que, a ver, clase media en este país hay que tener 7,000 pesos al mes. O sea, imagínate nada más en qué niveles estamos que para ser de la clase media
hay que ingresar 7,000, entre 7,000 y 14,000 pesos al mes. O sea, es también demencial. Pero este país, desde hace muchos años, desde la época dorada del cine mexicano, el pobre, no hombre, el pobre es bueno, es el único trabajador, el único que tiene que sufrir, el único que nosotros los pobres, ustedes los ricos. Fíjate nada más ese discurso ahora recargado en lo han traído a este momento. Y está funcionando, porque tú escuchas a personas, ay, esos ricos. No, pues ya le funcionó, porque por eso ganó en el 2018. Esos ricos que viajan en taxi, fíjate nada más. Sí, pero a ver, es que finalmente ese discurso, Adán, ese encono social que supo capitalizar perfectamente bien el presidente, porque es una realidad. Saquearon a México, se aprovecharon del país y de los mexicanos, le robaron, bueno, hasta lo que no, y ese encono social lo supo capitalizar muy bien. Sí. Tan es así que en el 2018 la gente que votó por él era la gente que tenía también más ingresos y estudios en ese 2018 y que ahora no votó por él. Y a mí me parece que sí, tienen toda la razón en los análisis en decir que en este momento eso es lo que le está molestando al presidente. Voltea a ver los resultados de las grandes ciudades en donde finalmente se mueve esa clase media. Esa clase media fue la que no votó por el presidente. Pero, perdón, saquearon al país. ¿Quién saqueó al país? La clase política que hoy está en el gobierno también. No me digas que Bartlett pertenece a una nueva clase política. No me digas que pero todos no me los digas que no pertenece al PRI. pertenecen a una nueva clase política, que no saquearon al país. No me digas que no pertenece al PRI. A ver, es que vamos al mismo tema. Los grandes corruptos de cuello blanco ahí estaban, que finalmente, a ver, ya no hablamos del tema de la justicia y demás porque ese rollo ya nos lo aventamos. El asunto es que finalmente saquearon al país y que aún así las cosas tampoco están cambiando en este momento y no cambiaron hace mucho. Lo siguen saqueando, pero lo siguen saqueando. Son los mismos. Hay un nuevo adversario para el presidente y ese adversario se llama clase media. Yo no veo un nuevo rostro, Eso de que saquearon al país, pues son los mismos. ¿Y la clase media? Bueno, digo, para poder cerrar. No, la clase media y los pobres y la clase baja, pues son rehenes de esta clase política que es la única que se la pasa bien. En eso coincido totalmente contigo. Aquí el asunto es que me parece que al final del día las cosas no van a cambiar, ¿no? Y eso es una realidad y me parece que tampoco se va a mover ese voto duro que ya tiene el presidente de cara al 2024 y con esto que él ya está empezando a preparar ese terreno. Adán, ha sido un gusto poder conversar contigo. Igualmente, Magda. Saludos.